Un saludo muy especial a nuestra audiencia y a nuestro invitado, el expresidente Martín Torrijos Espino, quien gobernó Panamá entre 2004 y 2009. Presidente, bienvenido. Muchas gracias. Queremos iniciar esta entrevista hablando un poco sobre su padre, Omar Torrijos. Cuéntenos cuál fue ese legado que le dejó a su padre y usted por qué decidió involucrarse en el mundo político. Creo que hay que destacar que Omar Torrijos, como se ha descrito, es una figura irrepetible, inigualable en la historia panameña. El panameño más lúcido del siglo pasado, que nos legó no solo la recuperación del canal, nuestra soberanía, pero también la esperanza de que pudiera surgir un país más equitativo, surgir una clase media. En fin, creo que fue una época que pudo recoger un sentimiento colectivo por no solo mejorar nuestra calidad de vida, sino también por recuperar nuestro canal. ¿Y usted tiene algún momento especial con su padre que lo haya motivado a seguir su legado en la política? Muchos. Era un hombre realmente entregado, era un hombre que sentía todo lo que decía, un hombre que vivió para servir, que sin duda es un ejemplo hoy día de lo que debe ser un funcionario público. Llegó en otra época, por supuesto llegó con un golpe de Estado, cuestionamientos sobre el tema democrático, pero creo que podría existir un consenso de que fue una época distinta, una época de oportunidades, una época que Panamá logró insertarse en el conjunto de naciones para reclamar su derecho sobre el canal y que mi padre, Omar Torrijos, pudo realmente captar ese esfuerzo de casi un siglo para que Panamá pudiera lograr la aprobación de los tratados que, para hacer justicia, también fueron posibles que gracias que el presidente Carter coincidió en esa época con él y era un hombre que varió la política internacional, donde los principios y valores fueron parte de la política internacional de los Estados Unidos, lo cual pudieron mirar a Panamá y nuestra causa de otra forma. Hay un tema que los une, además pues del lazo de padre e hijo, es el que su papá recupera el canal, firman el Tratado Torrijos-Carter y usted amplía el canal. ¿Cómo fue ese proceso? Usted hizo un plebiscito, a pesar de la oposición que usted logró hacerlo. ¿Cuál era, digamos, su inspiración para que el canal se ampliara? Porque cuando el canal volvió a manos, o entró a manos panameñas, nunca había estado antes, se decía que lo iban a quebrar. Sí, pasamos de un gran cuestionamiento, de incredulidad sobre la capacidad de los panameños de administrar el canal, reclamos a lo interno de 23 años, que fue el proceso de transición hasta el 31 de diciembre del 99, para demostrar que efectivamente no solo lo podemos hacer bien, sino que lo hemos hecho mejor que estaba en manos americanas, y que tuvimos la capacidad de lograr sacarle el mayor provecho al canal, en el sentido de aprovechar realmente el valor de la ruta, y para eso teníamos que ampliar el canal. Y es una de esas coincidencias históricas donde él firma el tratado que recupera el canal para los panameños y me corresponde a mí llevar adelante el inicio del proceso de ampliación del canal. Al final de cuentas, si no hubiéramos podido recuperar el canal, Panamá hoy no pudiera crecer como lo está haciendo. Panamá no tuviera las perspectivas tan optimistas que podríamos sentirnos, entendiendo que no todo está hecho y que todavía nos falta muchas reformas por realizar. Con respecto a lo que usted dice, uno se pregunta, viendo el crecimiento de Panamá, cómo es una de las economías de mayor crecimiento en la última década, cómo pues ayer nos decía otro expresidente que el crecimiento es más o menos 7, 8, ha bajado, pero igual es una cifra impresionante. ¿Por qué no son el Singapur de América? ¿Sí? ¿Y por qué los ingresos del canal no se ven reflejados, a pesar de que pues sí pasan al tesoro público? Ayer nos decían 1.5 millones de dólares y sigue habiendo diferencias sociales, pobreza, hambre, problemas de salud, las comunidades indígenas, el analfabetismo. ¿Qué está pasando realmente para que esa plata que tan grande no llegue a las comunidades? Bueno, el canal es la palanca del desarrollo económico. Sin embargo, nos falta muchos temas, nos faltan reformas en política social, un mejor sistema educativo, una reforma política que
de un sistema que ya ha demostrado que se agota, que necesitamos una reforma que le dé confianza a los ciudadanos, necesitamos cambios constitucionales que garanticen que nuestro sistema democrático funcione de una manera más eficiente, con separación de poderes, con generar confianza y sobre todo que si establecemos políticas sociales, tenemos los recursos, se manejan con transparencia, creo que llegaremos eventualmente a ser un país con mucho más equidad y con muchas más oportunidades que la que hoy estamos dando. Bueno, presidente, la ciudadanía y los líderes políticos coinciden en que la corrupción es un tema bastante sensible en Panamá. De hecho, usted también en su campaña y durante su presidencia habló sobre la corrupción y trabajó para disminuir la corrupción en el país. Pero ¿hacia dónde debe avanzar Panamá? ¿Qué debe hacer el próximo presidente, quien sea elegido, para poder erradicar este problema que afecta tanto a los panameños? Mira, entre la corrupción, la falta de transparencia, el agotamiento de un sistema político, lo que es común en nuestro sistema, el uso de recursos del Estado en las elecciones, ha ido erosionando la credibilidad de un sistema democrático. Sin duda hay que tener políticas que ataquen el problema de la corrupción, pero creo que hay que hacer muchas reformas a la vez. O sea, no solo enfrentar el tema de la corrupción. Si no se enfrenta a un sistema político donde los ciudadanos perciben que hay ventaja para los que están en el gobierno o para los que participan dentro de algunos órganos del Estado, poco vamos a hacer para recuperar esa confianza. Y el peor daño que le podemos hacer a los ciudadanos es debilitar el sistema democrático. Por el contrario, debemos fortalecerlo. Los partidos políticos tenemos que hacer o tienen que hacer reformas que vayan precisamente a garantizar la democratización y que las reglas del juego sean iguales para todos. Y ese es el reto que tenemos en Panamá del futuro. Recuperar confianza, entender que hay dos áreas fundamentales, o tres, que sería salud, educación, justicia, que creo que ayudarían a que Panamá pudiera dar ese salto hacia un país ya en vías de desarrollo capaz de resolver sus diferencias sociales. Escuchando el debate, el primer debate, digamos, en el que estuvieron todos los candidatos, había unas propuestas todas muy similares, y hace poco oía un periodista que decía que había muchas lechugas, mucho tipo de lechugas en esa ensalada, y uno lo escucha y uno dice, sí, hay que hacer, pero presidente, ¿cómo hacerlo? Una reforma constitucional, cerrar la asamblea y tener una elección nueva. ¿Qué es lo que realmente Panamá necesita para salir de ese, digamos, de ese círculo vicioso donde uno los escucha y pareciera que todos dicen lo mismo, pero nadie da una solución? No, hay propuestas y creo que sí van hacia la solución. No he escuchado ninguna, por suerte, que diga que cerrar la asamblea, pero cuando hay reformas constitucionales, lo primero que pasa es, por lo menos en Colombia, ¿no? Se cierra y se abre de nuevo, no cerrarla como si fuera una dictadura, sino se cierra dentro del proceso y se abre una nueva convocatoria. Hay un proceso constitucional algo diferente, ¿no? Es una constitución paralela, pero sin entrar en los detalles del proceso de la constitución, yo puedo hablar por el periodo que me tocó. Nosotros hicimos una reforma constitucional, no completa, pero fue una reforma constitucional donde apuntábamos a áreas muy difíciles. Luego nos tocó, sabiendo que venía el periodo de la ampliación del canal, nos tocó hacer una reforma fiscal importante para poder cubrir, absorber la deuda del proyecto de ampliación del canal, y nos tocó hacer una reforma a la seguridad social, porque nadie le iba a prestar a un país que corre el riesgo que su sistema de seguridad entre en quiebra. Entonces hicimos 4 reformas importantes y luego la aprobación del referéndum por el canal que sin duda da paso a este nuevo impulso y a este nuevo país que estamos construyendo. Y es un tema de voluntad y de capacidad política para entendernos entre los panameños, y creo que eso no va a faltar. Sin duda, en el próximo periodo tendremos la oportunidad de coincidir de cómo llevar adelante todas estas reformas sin que sea tan traumático un proceso que efectivamente requiere de mucha capacidad
de entendimiento y una visión compartida hacia dónde llevamos este país. Bueno, le cambio un poquito el tema y nosotros en estas entrevistas con los expresidentes panameños nos hemos dado cuenta de que son figuras políticas que no son muy tenidas en cuenta dentro del escenario nacional. Quiero saber cuál es su sentir. ¿Usted se siente parte de la actualidad panameña como expresidente o no? Bueno, Felipe González describió a los expresidentes como el jarrón chino, que son muy bonitos, pero que nadie sabe dónde... Sí, pero bueno, dependiendo de cada cual, sus circunstancias, en lo personal me siento que he podido opinar, ayudar cuando se ha requerido. Trato de mantenerme sin ser protagonista, estar activo dentro de la política, por lo menos de mi partido, y de vez en cuando dar una opinión sin pretender, obviamente entendiendo el papel que uno pasa a ser expresidente y que la experiencia acumulada durante ese periodo seguro que tiene valor y por lo menos tratar de orientar en algunos momentos dados. Precisamente a propósito de esa experiencia y la pregunta que le hace Elizabeth, si usted tuviera la posibilidad en el momento en que gana el candidato que va a ser elegido presidente, ¿usted qué le diría? ¿Qué prioridades tendría? Salud, educación, corrupción, reforma constitucional. Usted hizo una importante reforma con el tema del seguro social, pero hemos estado viendo que de nuevo tienen problemas con seguridad social. La parte de los indígenas, ¿qué debería ser lo más importante para el próximo presidente? O por lo menos 3 puntos. Yo creo que es fundamental que hay áreas que todos han mencionado como prioridad, que es el tema de la reforma constitucional. Se han planteado diferentes métodos para el mismo, pero creo que lo importante es recuperar algún grado de entendimiento entre los políticos. Las diferencias políticas han llevado a tener mala economía en nuestro continente. Antes era la mala economía, traía mala política. Hoy es la mala política la que trae, en muchos casos, una mala economía. Y creo que la persona que llegue con experiencia, con esta visión, con un equipo, no debe tener mayores dificultades en tratar de que en los primeros años nos pongamos de acuerdo en las reformas fundamentales. Una, sin duda, es el tema de educación, atendiendo el tema de justicia, entendiendo que vendrá una reforma política con una nueva constitución y, por supuesto, el tema de una reforma que nos ayude a garantizar que podamos tener políticas sociales sostenibles a través del tiempo, porque estamos en un país donde es difícil pensar que no vamos a seguir prosperando, pero sí es fácil pensar de que si no nos ponemos de acuerdo no vamos a avanzar todo lo que podemos. Bueno, presidente, a la gente le gusta saber en qué están sus exmandatarios. Cuéntenos un poquito sobre su actualidad y también no quería dejar pasar, tenemos de fondo aquí un cuadro muy hermoso que nos estaba comentando de qué se trataba. No sé si nos puede contar un poquito sobre el autor y qué significa este cuadro para usted. Sí, es un autor cubano. En Cuba se hizo un monumento a mi padre, el general Torrijos, y el autor hizo la escultura que está en la Avenida de los Presidentes y me regaló este cuadro como reconocimiento a una lucha continental por la recuperación del canal y ese apoyo solidario que recibimos todos. Omar Torrijos, sin duda, en este país es una guía, una fuente de inspiración, aún ya muchas décadas después de su muerte se recuerda con mucho cariño. Yo estuve este fin de semana en algunos lugares del interior y una señora me lloró, emocionada del recuerdo y lo que pudo prosperar su familia en ese momento. Es una figura imborrable que lo vamos a tener presente, que por supuesto habrá en estos juicios históricos virtudes, defectos, pero es el hombre que marcó un siglo para los panameños y que nos ha dado la posibilidad, recuperando el canal, de que no solo lo pudiéramos ampliar, sino que realmente transformemos nuestra posición geográfica, transformemos nuestro mejor recurso natural en ese motor que impulse a todos los panameños a poder prosperar. Y ahí está el reto de los próximos años. Si nosotros logramos que los panameños todos, sin dejar atrás a comunidades importantes fuera del desarrollo,
Creo que este es un país que tiene un porvenir realmente envidiable en un concierto de incertidumbre que se vive a nivel internacional. Creo que Panamá podría tener la tranquilidad, si sabemos para dónde vamos, de que vamos a ir por buen camino y acompañado de toda una sociedad que aprovechará nuestro recurso natural. Cuando muere el general Torrijos viene una época oscura. Definitivamente el general Torrijos es uno de los personajes del siglo XX y pasa a la historia. Yo creo que ningún panameño va a pasar a la historia como el general Torrijos, por lo menos de las últimas décadas. Pero sin embargo vienen unas épocas oscuras, lo que pasó con Noriega, lo que ha pasado con Martinelli, es un poco como todo eso que ha venido arrastrando Panamá. ¿Qué cree que estaría pensando su padre si viviera? ¿Qué cree que hubiera pasado? Yo sé que no es fácil hacer ese tipo de lucubraciones para frenar todo lo que les pasó, porque es que la mancha oscura de la historia, después de un momento muy brillante, con la firma del tratado, viene una época de oscurantismo, y qué no decir con lo que pasó con Martinelli. No sé qué hubiera dicho, pero lo que sí es que nunca hubiera perdido la capacidad de entendernos entre los panameños. Creo que es una lección fundamental. En la medida que los países pierdan la capacidad de lograr entendimientos básicos para poder vivir en paz, democracia, en poder pensar juntos, en esa misma medida nos vamos condenando hacia el fracaso. El general Torrijos fue el gran componedor, el hombre que pudo interpretar el anhelo de muchas generaciones. No dudo que tenía la capacidad para lograr de que el país, una vez logrado los tratados y llegar hasta la transición del canal, nos pudiéramos haber mantenido unidos en el propósito que él hablaba de lograr ahora, luego de la firma de los tratados, dedicarnos a lo que él llamó la patria doméstica, que era la lucha contra la pobreza y la desigualdad. ¿Y no se logró? No, no se logró, pero sí se avanzó. O sea, tampoco es que dentro de todo este proceso pudimos recuperarnos bien de un trauma que termina con una invasión al país. Logramos superar diferencias muy marcadas dentro de la sociedad y creo que no todo ha sido malo. Creo que de todos estos periodos difíciles que hemos tenido como país y señalamientos que se han dado y hechos que han ocurrido, creo que el país se ha ido fortaleciendo poco a poco. Pero bueno, cada cierto tiempo volvemos a una etapa donde toca que surja lo mejor de cada uno de nosotros para poder superar esa nueva valla que tendremos, subir ese nuevo peldaño, y eso es lo que nos reclaman los ciudadanos en este momento. Para ir cerrando, presidente, usted como el expresidente Royo fue mandatario muy joven y ahorita en la contienda electoral hay varios candidatos también muy jóvenes. ¿Usted cree que la juventud le sumó, le restó? ¿Cuál fue, digamos, esa característica que usted cree que le aportó a su gobierno estar en esa posición joven? Bueno, hay candidatos a presidentes, a vicepresidentes con juventud, y creo que hay una juventud que también reclama el espacio que siempre se necesita. Sí, efectivamente fui candidato joven, al igual que Aristides, nos tocaron unas épocas muy particulares, pero también teníamos un equipo alrededor con mucha experiencia, con mucha capacidad, que pudimos avanzar en poco tiempo mucho, lograr todas estas reformas en un periodo de 5 años. Se dice fácil, pero en realidad requiere de equipo, requiere de voluntad, y espero que en el próximo periodo se dé eso, se dé un equipo con visión y capacidad que nos ayude a dar ese empuje que requiere el país en este momento. Hay un consejo que quisiéramos que le diera al próximo presidente. Si usted tuviera la posibilidad, lo estuviera viendo, que me imagino lo van a ver, ¿qué le diría? ¿Qué consejo fundamental le daría como ser humano y como presidente, usted que ya pasó por ahí? Yo creo que, no sé si tanto consejo, pero sí poner en perspectiva el momento que estamos viviendo. O el próximo gobierno es el inicio de una nueva etapa real donde se recupere la confianza y la credibilidad de los ciudadanos, o el próximo gobierno será el último gobierno de una etapa
donde se podía crear algo de estabilidad, de crear bases más sólidas, y tal vez podríamos caer en una etapa donde la incertidumbre sea la norma. Y yo espero y confío que no va a ser así, que el pueblo panameño sabrá decidir por quienes tienen capacidad, experiencia, equipo, visión y compromiso, que es lo que todos quisiéramos para los próximos años. Presidente, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, y a la audiencia de Quién y Qué Panamá y Quién y Qué Colombia los invitamos a seguir esta secuencia de entrevistas que seguiremos haciendo con los expresidentes panameños. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Quién y Qué Panamá en Facebook, Twitter e Instagram.